espero que hayan llegado a la respuesta de esta pregunta. ¿Qué nos dice esta pregunta? Nos dice lo siguiente. Una posible solución a la contaminación relacionada a los gases emanados por los motores de los autos es el uso de celdas de combustible, ¿ya? Hidrógeno, oxígeno. Este es celdas de combustible o celdas de combustión, ¿ya? Se le llama mucho así de esa manera. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son correctas? Lo primero que te dicen es, en la celda se producen reacciones de óxido-reducción, ¿ya? Lo segundo, la celda produce agua como producto, ¿ya? Y lo tercero que te dicen es que la celda produce principalmente energía térmica, ¿ya? Bueno, entonces, acá vayamos a lo siguiente. ¿Qué es una celda de combustión o una celda de combustible? Viene a ser un dispositivo que funciona bajo un mecanismo similar a una celda galvánica, aunque no es una celda galvánica. Ya ten mucho cuidado con eso, porque esto es algo en lo que pone mucho énfasis en los libros. La celda de combustión no es en sí una celda galvánica. Una celda galvánica viene a ser, por ejemplo, el acumulador de plomo, la batería de los autos, que tiene energía química que luego se convierte en energía eléctrica. ¿Ya? Las celdas galvánicas tienen esa particularidad. La energía química se convierte en energía eléctrica a través de reacciones redox que son espontáneas. Pero acá no. Acá lo que ocurre en realidad es que la celda de combustión o la celda de combustible es un dispositivo en donde continuamente se van inyectando sustancias que van a reaccionar de manera espontánea. Pero no es que está almacenada ahí la energía, sino ingresa el combustible, el hidrógeno y el oxígeno por diferentes lados, ocurre una reacción química, ¿ya? Y esta reacción química, redox, aprovecha los electrones que se dan en esta reacción para producir electricidad. Entonces, es así como funciona la celda de combustible o la celda de combustión, de hidrógeno, oxígeno o cualquier otra celda de combustión. En el ánodo, como su nombre lo dice, va a ocurrir la oxidación, en este caso del hidrógeno, y en el cátodo va a ocurrir la reducción. Entonces, la oxidación se va a dar porque el hidrógeno, en medio básico, se convierte en agua, ¿ya? Y los electrones son transferidos hacia, claro, los electrones son transferidos hacia el cátodo, en donde el oxígeno con el agua y los 4 electrones ganados van a formar ion hidróxido. Entonces, esto ocurre en catalizadores que se conocen con el nombre de electrocatalizadores, ya que típicamente están hechos de platino, níquel y rodio. Son bastante caros estos electrocatalizadores y no son tan estables que digamos. Esa es una de las grandes dificultades que tienen las celdas de combustible. Pero vayamos a responder lo que nos dice aquí la pregunta. Primero, en las celdas se producen reacciones de óxido-reducción, ¿verdadero o falso? Vamos, rapidito. ¿Verdadero o falso? ¿Se producen reacciones de óxido-reducción? ¿Sí o no? Claro, son reacciones redox. Estamos aprovechando una reacción redox para que se produzca electricidad. Lo primero es correcto. ¿La celda produce agua como producto? ¿Sí o no? Sí, el producto es el agua. Pero muy importante, el hidrógeno nunca entra en contacto con el oxígeno. Mucho cuidado. Si el hidrógeno entrara en contacto con el oxígeno, sí se produce la combustión del hidrógeno, ¿ya? Se produce una llama, se produce calor, ¿no? Y en este caso, si es hidrógeno y oxígeno, sí, Fátima, es el único producto. Se produce hidrógeno, se produce agua, se produce calor, y ahí hay un desperdicio de energía tremendo, porque no estoy utilizando el hidrógeno como debería utilizarlo, porque estoy quemando el hidrógeno y produzco agua. Acá no. Acá el principal producto o lo que principalmente se genera es energía eléctrica. Entonces esto hace posible que se pueda desplazar un automóvil. No funciona, un automóvil de hidrógeno no funciona por combustión del hidrógeno, sino funciona por estas reacciones redox que ocurren en estas celdas de combustible. Por lo tanto, me dice, en la celda, ¿se produce agua como producto? Sí, se produce agua como producto, pero no por el contacto del hidrógeno con el oxígeno, sino porque cada una de las semirreacciones produce agua como si fuera un producto, ¿ya? Y por último, me están diciendo,
La celda produce principalmente energía térmica. ¿Qué tú dices? ¿El principal producto de este proceso es energía térmica? Excelente, Fátima. No, no es energía térmica. Justo lo que te acabo de decir. Si tú inyectaras hidrógeno y oxígeno, ahí sí, entran en contactos, reacciona el hidrógeno con el oxígeno, libera calor, pero hay un gran desperdicio de calor. Entonces, lo que tú haces es utilizar este tipo de mecanismo para producir energía eléctrica. ¿Ya? Se produce energía eléctrica, pero no se produce energía térmica. O si se produce, hay menos pérdida de energía con respecto a un motor de combustión. Por eso es tan importante el desarrollo de las celdas de combustibles. Importante, si te viniera en cultura general, Fátima, en examen de admisión, no se ha conectado Walter, si te viniera en examen de admisión, en Chile, ¿ya? En Chile se está dando el mecanismo del hidrógeno verde, ¿ya? Que significa producir hidrógeno a través de energías renovables. Todo el marco de energético a nivel mundial está que tiene una transición hacia energías renovables y principalmente hacia el hidrógeno, que va a ser uno de los grandes combustibles en el futuro. Por ahora el hidrógeno puede ser gris, el hidrógeno puede ser azul, ¿ya? Pero lo mejor es que el hidrógeno sea hidrógeno verde. Profe, o sea que el hidrógeno puede venir de varios colores. No, ¿ya? No, el hidrógeno no puede venir de varios colores, sino que se le llama hidrógeno gris, azul o verde, dependiendo de cuál es el origen. Lastimosamente, la mayor parte del hidrógeno que se produce a nivel mundial es a partir de los hidrocarburos. Entonces, a ese hidrógeno que se produce a partir de hidrocarburos líquidos, se le llama hidrógeno gris, ¿ya? Ese término. Si se produce a partir de gas natural, se llama hidrógeno azul. Todavía es bueno el hidrógeno azul, ¿ya? Pero sería mucho mejor si el hidrógeno se produjera a través de energías renovables, y en ese caso se le llama hidrógeno verde. Y uno de los países que ha logrado o que está desarrollando el proceso de hidrógeno verde es Chile. Va a ser uno de los más grandes productores de hidrógeno verde, tal vez en el mundo, porque lo tiene muy bien desarrollado a partir de energías renovables, ¿ya? Eso es para el caso de que les venga como cultura general, ¿ya? Entonces, ¿qué marcaríamos acá, chicos? Dice, ¿en la celda se producen reacciones de óxido-reducción? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Verdadero. ¿La celda produce agua como producto? También, verdadero, ¿ya? ¿Y la celda produce principalmente energía térmica? No. ¿Ya? Se produce 1 y 2, pero no 3. Entonces marcarías como alternativa, en este caso, 1 y 2, alternativa, la letra A.